Capítulo cuarto. El animal simbólico. Los tanteos exploratorios buscando algún conocimiento cierto respecto a mi yo, a mi mente y mi cuerpo, me han traído muchas más perplejidades que certezas, pero al menos mis pocas certezas han dejado de ser ingenuas rutinas irreflexivas, mientras que mis perplejidades son ahora dudas filosóficas, es decir, lo suficientemente estimulantes como para que no corra prisa deshacerme de ellas. Lo más seguro que sé respecto a mí es que soy un ser parlante, un ser que habla, consigo mismo para empezar, alguien que posee un lenguaje y que por tanto debe tener semejantes. ¿Por qué? Porque yo no he inventado el lenguaje que hablo, me lo han enseñado, inculcado, y porque todo lenguaje es público, sirve para objetivar y compartir lo subjetivo, está necesariamente abierto a la comprensión de seres inteligentes, hecho a mi imagen y semejanza. El lenguaje es el certificado de pertenencia de mi especie, el verdadero código genético de la humanidad. Calma, no nos embalemos, no queramos saber demasiado rápido. Volvamos otra vez a la cuestión inicial. ¿Qué o quién soy yo? Probemos otra respuesta. Soy un ser humano, un miembro de la especie humana, o, como aseguró el dramaturgo romano Terencio, soy humano y nada de lo humano me es ajeno. De acuerdo, provisionalmente, claro, pero entonces, ¿qué significa ser humano? ¿En qué consiste eso, humano, con lo que me identifico? Unos 500 años antes de Cristo, el gran trágico griego Sófocles incluye en su obra Antígona una reflexión coral sobre lo humano. En esta célebre descripción se acumulan todos los rasgos distintivos de la especie humana, como la capacidad técnica de controlar las fuerzas naturales poniéndolas a nuestro servicio, la habilidad para cazar o domesticar a la mayoría de los demás seres vivientes, la posesión del lenguaje y del pensamiento racional, el ingenio para guarecerse de las inclemencias climáticas, la previsión del porvenir y sus amenazas, preparando de antemano remedios contra ellas, la cura de muchas enfermedades, y sobre todo la facultad de utilizar bien o mal tantas destrezas. Pero quizá lo verdaderamente más humano sea el propio asombro ante lo humano, esa mezcla de admiración, de orgullo, de responsabilidad y hasta de temor que las hazañas y las fechorías humanas. El principal destino de los humanos parece ser asombrarnos, los unos de los otros. Hasta entonces, los filósofos aseguraban que el mérito de los humanos provenía de nuestra condición racional, de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de que somos capaces de avasallar al resto de los seres vivos y cosas parecidas. Es decir, encumbraban al hombre porque es algo más que el resto del mundo. Pero según Giovanni Pico, la dignidad de nuestra condición nos viene de que somos algo menos que los demás seres creados. Según Pico, lo asombroso del hombre es que se mantiene abierto e indeterminado en un universo donde todo tiene su puesto y debe responder sin excentricidades a lo que marca su naturaleza. Dios ha creado todo lo que existe, pero al hombre le ha dejado, por así decirlo, a medio crear. Le ha concedido la posibilidad de concluir en sí mismo la obra divina, autocreándose. Así que, el hombre es también un poco Dios porque se le ha otorgado la facultad de crear, al menos aplicada a sí mismo. Puede hacer mal uso de esa discrecionalidad y rebajarse hasta lo vegetal, pero también puede alzarse hasta lo angélico, hasta la mismísima inmortalidad. En cualquier caso, parece que siempre se ha intentado definir lo humano por contraposición y también por comparación con lo animal y con lo divino. Es humano quien no es ni animal ni Dios. En nuestros días resulta bastante evidente que desde luego dioses no somos. En parte por nuestras patentes deficiencias y en parte también porque ahora se cree en los dioses o en Dios bastante menos que en otras épocas. Pero en cambio, hay serias dudas respecto a que no seamos animales y que ni siquiera animales tan especiales o distintos de los demás como nos gustaría suponer. Que entre los animales y los seres humanos existen semejanzas e incluso cierta forma de parentesco es cosa evidente, aunque no sea más que por el derroche de elocuencia que se ha hecho a través de los siglos para dejar claro que no somos animales. Por otra parte,
En las fábulas tradicionales de casi todos los países aparecen los animales ejemplificando ciertas virtudes que a los humanos nos gustaría poseer: coraje, fidelidad, prudencia, astucia, etc. Por ejemplo, el toro, el perro, el lince, el águila, etc. Y también se muestra reprobación por los viciosos insultándoles con nombres de animales. Al ignorante se le llama asno, al sucio lascivo cerdo, al cobarde gallina y a los enemigos perros o ratas. Estas comparaciones positivas o negativas son una forma de reconocer similitudes reveladoras, al tiempo que expresan el siempre latente temor a que se nos confunda con las demás bestias. En la época moderna, los humanos hemos tenido que asumir tres grandes humillaciones teóricas, las tres vinculadas a la ciencia y las tres frontalmente opuestas a dogmas religiosos. La primera tuvo lugar en los siglos XVI y XVII, por obra de Copérnico, Kepler y Galileo. La Tierra, el planeta humano, fue desplazada del centro del universo y perdió su majestuosa inmovilidad privilegiada para ponerse a girar en torno al Sol. La segunda ocurrió en el siglo XIX. Darwin demostró de manera bastante convincente que nuestra especie es una más en el conjunto de los seres vivientes y que no hemos sido creados directamente por ningún dios a su imagen y semejanza, sino que provenimos por mutaciones azarosas de una larga serie genética de mamíferos antropoides. La tercera humillación nos la infligió Sigmund Freud a finales del siglo pasado y comienzos del nuestro, al convertir nuestra mismísima conciencia o alma en algo complejo y nada transparente, traspasado por impulsos inconscientes de los que no somos dueños. En los tres casos perdemos algún rasgo de excepcionalidad que nos enorgullecía y para el que habían buscado fundamentos teológicos. Que los seres humanos seamos también animales y que en cuanto a especie debamos buscar nuestros parientes entre las bestias y no entre los dioses o ángeles, no impide que constatemos rasgos característicos en lo humano que determinan un auténtico salto cualitativo respecto a nuestros antepasados zoológicos. Señalarlos con precisión es importante, no por afán de seguir perpetuando así jirones de nuestra maltrecha superioridad excepcional del pasado, sino para comprender mejor lo que efectivamente somos. De modo que ahora las preguntas serán, si no basta clasificarnos simplemente como animales, ¿qué más somos? ¿Hay algo que distinga radicalmente en profundidad al animal humano del resto de los animales? Tradicionalmente, se ha hablado del ser humano como de un animal racional, es decir, el bicho más inteligente de todos. No es sencillo precisar de forma elemental qué entendemos por razón, de una forma lo suficientemente amplia como para que los animales no queden excluidos de ella de antemano. Digamos como primera aproximación que la razón es la capacidad de encontrar los medios más eficaces para lograr los fines que uno se propone. En este sentido, resulta evidente que también los animales tienen sus propias razones y desarrollan estrategias inteligentes para conservar sus vidas y reproducir su especie. He aquí una primera diferencia entre la inteligencia de los animales y la de los seres humanos. A los animales, la inteligencia les sirve para procurarse lo que necesitan. En cambio, a los humanos nos sirve para descubrirnos necesidades nuevas. El hombre es un animal insatisfecho, incapaz de satisfacer unas necesidades sin ver cómo otras se apuntan en el horizonte de su vida. En los animales, la inteligencia parece estar exclusivamente al servicio de sus instintos, que son los que los dirigen hacia sus necesidades o fines vitales básicos. Es decir, que su conducta solo responde a un cuadro de situaciones que vuelven una y otra vez. Los humanos, en cambio, utilizamos la inteligencia tanto para satisfacer nuestros instintos como para interpretar las necesidades instintivas de nuevas formas. Los animales parecen nacer sabiendo ya mucho más de lo que aprenderán en su vida, mientras que los humanos se diría que aprendemos casi todo y no sabemos casi nada en el momento de nacer. Lo cierto es que los animales aciertan con gran frecuencia en lo que hacen siempre que no se les presenten excesivas novedades, mientras que los humanos tanteamos y nos equivocamos mucho más, pero en cambio sabemos responder mejor a cambios radicales en las circunstancias.
Hasta aquí estamos comparando animales y humanos desde un punto de vista más bien antropocéntrico. Pero, ¿qué dicen los que consideran a unos y a otros desde una perspectiva zoológica? En 1991, un equipo de primatólogos estableció una serie de rasgos distintivos de los grupos humanos frente a los de nuestros más próximos allegados zoológicos. Establecen relaciones de cooperación intergrupal y de especialización en la búsqueda de alimentos, defensa, etc. Sobre todo, lo más característico es que son los únicos capaces de conservar relaciones significativas, incluso en ausencia de aquellos con quienes se relacionan, es decir, más allá de los límites efectivos del grupo tribu. En una palabra, son capaces de acordarse socialmente de los otros incluso aunque no vivan con ellos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Parece ser que los restantes primates viven como incrustados o hundidos en el medio vital que le es propio. Permanecen como irremediablemente adheridos a los semejantes con que conviven y al objetivo de sus instintos, a lo que necesitan buscar para sobrevivir y reproducirse. No son capaces de distanciarse de quienes les rodean ni de lo que forma parte de las necesidades de su especie. Constituyen un continuo con lo que necesitan y apetecen, incluso con aquello de lo que huyen porque les amenaza. No pueden ver nada objetivamente en sí mismo, desgajando de los afanes propios de su especie. El biólogo Johannes von Exkull decía que en el mundo de una mosca encontramos solo cosas de mosca y en el mundo de un erizo de mar solo cosas de erizo de mar. En cambio, los humanos aparecen que tenemos la capacidad de distanciarnos de las cosas, de despegarnos biológicamente de ellas y de verlos como objetos con sus propias cualidades, que muchas veces en nada se refieren a nuestras necesidades o temores. Por eso algunos filósofos contemporáneos distinguen entre el medio propio en el que habitan los animales y el mundo en el que vivimos los humanos. En el medio animal no hay nada neutral, todo está a favor o en contra de lo que pide la especie para perpetuarse. En el mundo humano, en cambio, cabe cualquier cosa, incluso lo que nada tiene que ver con nosotros, o lo que ya tiene que ver, lo que pedimos, lo que aún no hemos conseguido, es más la posibilidad de ver las cosas objetivamente como reales en sí mismas. Se extiende hasta el punto de objetivar nuestras propias necesidades y reinterpretar las exigencias biológicas de nuestra especie. Es decir, hasta el punto de distanciarnos de nosotros mismos, los humanos podemos estudiar las cosas del mundo en sí mismas y nuestras propias condiciones objetivas como ingrediente del mundo real, mientras que no parece que pueda haber animales zoólogos. En algunos zoos hay una sección especial dedicada a los animales que desarrollan su actividad durante la noche. En terrarios especialmente acondicionados se han recreado sus condiciones de vida y se ha invertido por medio de juegos de luz el tiempo real. De modo que los bichos creen que es de día cuando es de noche y viceversa. De ese modo los visitantes pueden observar a los murciélagos, búhos y otros seres semejantes en acción. Pues bien, en un ensayo que ha adquirido cierta notoriedad, Thomas Nagel se pregunta ¿cómo será eso de sentirse murciélago? Lo que Nagel se pregunta no es qué puede sentir un humano convertido en murciélago, sino a qué se parece ser murciélago para los murciélagos. Es imposible dar respuesta a la pregunta porque para ello deberíamos tener no solo la peculiar dotación sensorial de murciélagos, sino también compartir su mismo medio ambiente, y aunque estemos juntos, nuestros medios son radicalmente distintos. Mejor dicho, nosotros estamos presentes en su medio como interferencias, sin otra entidad que la repulsión o el obstáculo que suponemos para sus vidas, mientras que ellos habitan nuestro mundo como seres independientes y por tanto distintos de las reacciones. Lo cierto en cualquier caso es que no nos resultará imposible reproducir en un zoológico imaginario las condiciones de vida del Homo sapiens, su medio natural. Nuestro medio natural es el conjunto de todos los medios, un mundo hecho con todo lo que hay y también con lo que ya no hay, y con lo que aún no hay. Un mundo que cambia además de cada poco trecho. El mundo de vida no solo de los murciélagos, sino incluso de los chimpancés y otros animales que se nos parecen mucho más. Es esencialmente el mismo aunque vivan separados por miles de kilómetros. En cambio, unos cuantos cientos de metros bastan para cambiar la forma notabilisma, los comportamientos de los grupos humanos, aunque todos también pertenezcamos a la misma especie biológica. ¿Pero por qué?
sobre todo por la existencia del lenguaje. El lenguaje humano es más profundamente distinto de los llamados lenguajes animales que la propia fisiología humana de la de los demás primates o mamíferos. Gracias al lenguaje cuentan para los humanos aquellas cosas que ya no existen o que todavía no existen, incluso las que no pueden existir. Los llamados lenguajes animales se refieren siempre a las finalidades biológicas de la especie. Pero el lenguaje humano no tiene un contenido previamente definido, sirve para hablar de cualquier tema presente o futuro, así como para inventar cosas que aún no se han ocurrido o referirse a la posibilidad o imposibilidad de que ocurran. Los significados del lenguaje humano son abstracciones, no objetos materiales. Los llamados lenguajes animales mandan avisos o señales útiles para la supervivencia del grupo. Sirven para decir lo que hay que decir, mientras que lo característico del lenguaje humano es lo que sirve para decir lo que queremos decir, sea lo que fuere. El hecho de compartir la posesión de un lenguaje es el rasgo específico más propio de nuestra condición. Tiene mucha más importancia eso que nos asemeja a cualquier otro ser humano, la capacidad de hablar, que lo que nos separa, el utilizar idiomas diferentes. Los estudios que han intentado enseñar al chimpancés rudimentos de comunicación lingüística por medio de cartulinas con dibujos señalan siempre la falta de iniciativa simbólica de los primates y su desinterés, por lo que se les fuerza laboriosamente a aprender. Llegan a decir cosas a pesar de ellos mismos, estimulados por recompensas pero sin mostrar ningún gusto personal por la habilidad adquirida. Lo que les interesa no es comunicarse, sino lo que les dan por comunicarse. Los niños, en cambio, se abalanzan sobre la posibilidad comunicativa que les abren las palabras. No aprenden de forma meramente receptiva, sino que participan activa y atropelladamente en su propio adiestramiento verbal, como si estuvieran hirviendo ya de cosas que decir y les faltaría tiempo para saber cómo. Tal parece que los niños aprenden a hablar porque a las primeras de cambio se les despierta la intención de hablar, que es precisamente lo que falta a los demás primates por despertar que sean. Se diría que el ser humano tiene el propósito de comunicarse simbólicamente aún antes de disponer de los medios. Nada indica mejor este entusiasmo por el lenguaje que los niños en cuanto conocen el mundo comunicable que les abre la palabra de los mismos errores cometidos en el aprendizaje, los cuales nos demuestran la falta de memoria o atención, sino al contrario una espontánea vehemencia que se adelanta a lo que se les enseña demasiado pausadamente. Esta ingenuidad no revela una torpe equivocación, sino la asociación fulgurante entre significados que busca abrirse camino expresivo a mayor velocidad de la que se emplea en aprender el vocabulario. Lo característico del lenguaje humano no es permitir expresar emociones subjetivas, miedo, ira, gozo y otros movimientos anímicos que también suelen revelarse por gestos o actitudes, como puede hacer cualquier animal, sino objetivar un mundo comunicable de realidades determinadas en el que otros participan conjuntamente con otros. La principal tarea del lenguaje no es revelar al mundo mi yo, sino ayudarme a comprender y participar en el mundo. Gracias al lenguaje, los humanos no habitamos simplemente un medio biológico, sino un mundo de realidades independientes y significativas, incluso cuando no se hallan efectivamente presentes. Como ese mundo que habitamos depende del lenguaje que hablamos, algunos lingüistas han supuesto que a cada uno de los idiomas abre un mundo diferente, de lo cual deducen algunos relativistas actuales que cada grupo de habitantes tiene su propio universo más o menos cerrado para quienes no conocen su lengua. Y es que el lenguaje, todo lenguaje, cualquier idioma nos permite tener un mundo, pero una vez adquirido no lo cierra a las aportaciones de nuestros sentidos ni mucho menos a la voluntad de comprender e intercambiar comunicación con nuestros semejantes. Por eso lo más humano de un idioma es que lo esencial de sus contenidos puede ser traducido a cualquier otro. No hay querer decir sin querer entender y sin hacerse entender. Desde luego, el lenguaje humano está también rodeado de enigmas. El primero de ellos es el propio origen del lenguaje. Y es que sí es el lenguaje lo que nos hace humanos, pero los humanos no han podido inventar el lenguaje, así que debemos suponer que se dio una interacción entre comienzo del lenguaje y comienzo de la humanidad. Ciertos gritos seminales fueron convirtiéndose en palabras y a la vez ciertos primates superiores fueron humanizándose cada vez más, lo uno influyó en lo otro y viceversa. A finales del siglo pasado, el gran lingüista Otto Jespersen supuso que al principio lo que hubo fueron exclamaciones emotivas
o quizá frases rítmicas musicales que expresaban sentimientos o afanes colectivos. El paso decisivo, dice Jespersen, fue cuando la comunicación prevaleció para la exclamación. En cualquier caso, resulta evidente que tenía razón Ernest Cassirer, otro de los pensadores contemporáneos más destacados, cuando afirmó que el hombre es un animal simbólico, pero que es un símbolo. Es un signo que representa una idea, una emoción, un deseo, una forma social y es un signo convencional acordado por miembros de la sociedad humana, no una señal natural que indica la existencia de otra cosa. En los símbolos, los hombres se ponen de acuerdo para referirse o comunicarse algo. Por eso deben ser aprendidos y por eso también cambian de un lugar a otro. Las palabras o los números son los ejemplos más claros de símbolos, pero en modo alguno los también ciertos seres u objetos pueden ser cargados por los hombres con un valor simbólico. Cualquier cosa natural o artificial puede ser un símbolo, si nosotros queremos que se lo sea, aunque no haya ninguna relación aparente ni parecido directo entre lo que materialmente simboliza y lo que no es simbolizado. Los símbolos refieren solo indirectamente a la realidad física y sin embargo apuntan directamente a una realidad mental pensada, imaginada, hecha de significados y de sentidos, en lo que habitamos los humanos exclusivamente como humanos y no como primates mejor o peor dotados. Los mitos, las religiones, la ciencia, el arte, la política, la historia, desde luego también la filosofía, todos son sistemas simbólicos basados en el sistema simbólico por excelencia que es el lenguaje. La vida misma que tanto apreciamos o la muerte que tanto tememos no son solo sucesos fisiológicos, sino también procesos simbólicos. Por ello, algunos están dispuestos a sacrificar su vida física en defensa de sus símbolos vitales y hay muertes simbólicas a las que tememos aún más que al muero y mero fallecimiento de nuestro cuerpo. Nuestra condición esencialmente simbólica es también la base de la importancia de la educación en nuestras vidas. Hay cosas que el fuego quema, el agua moja, que podemos aprender por nosotros mismos, pero los símbolos nos los tienen que enseñar otros humanos nuestros semejantes. Quizá por eso somos los primates con una infancia más prolongada, porque necesitamos mucho tiempo para hacernos con todos los símbolos que después configurarán nuestro modo de existencia. En cierto modo, siempre seguimos siendo niños, porque nunca dejamos de aprender símbolos nuevos, y el desarrollo de la imaginación simbólica determina nuestra forma de mirarlo todo, hasta el punto de que a veces creemos descubrir símbolos incluso allí cuando no lo han podido establecer ningún acuerdo humano. Como nuestra principal realidad es simbólica, experimentamos a veces la tentación de creer que todo lo real es simbólico, que todas las cosas se refieren a un significado oculto que apenas podemos vislumbrar. Pero hemos de volver más adelante por extenso sobre las cuestiones que plantea este animal simbólico a cuya rara especie pertenecemos, pero quizá antes sea preciso preguntarnos por un mundo mismo en el que vivimos simbólicamente. Tras haber intentado responder dubitamente a la pregunta ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Sobre lo que tendremos que relejar, pesemos por los momentos a otras interrogaciones: ¿dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y qué es el mundo?